Bloque 2, la Edad Media, tres culturas y un mapa político en constante cambio. En esta cuarta y última parte del vídeo vamos a ver la crisis de la Baja Edad Media. Nos centraremos en los siglos XIII-XIV y veremos el siglo XV con los constantes cambios y revueltas y la llegada al trono de los reyes católicos. En el vídeo anterior hicimos un recorrido por la Edad Media, desde el siglo XI, donde fue importante el rey Sancho III el Mayor de Pamplona, ya que con su herencia en el 1035 se crean los reinos de Castilla, con Fernando I, que va a unir León tras casarse con la hermana del rey leonés en el 1037, creándose así el reino de Castilla y León unido. El reino de Aragón fue para otro hijo de Sancho III, Ramiro I, que se junta con los condados de Sobrarbe y Ribagorza tras la muerte del hermano Gonzalo. Pero también vimos cómo el reino de Castilla y León volvió a dividirse y a unirse con los hijos de Fernando I de Castilla. Sancho I de Castilla es asesinado en Zamora y su hermano Alfonso VI se hace con el reino de Castilla y León, aunque pierde el apoyo del gran don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Será este Alfonso VI el que conquiste la taifa musulmana de Toledo en el 1085, haciendo posible la repoblación de las Extremadouras. Después, Alfonso VII de Castilla perderá el condado de Portugal, que se hace reino ahora en el siglo XII, con el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez. En Aragón vimos que tras Ramiro I va a ser importante el rey Alfonso I el Batallador, que también va a conquistar otra taifa musulmana de gran importancia, Zaragoza, en el 1118. Pero Alfonso va a morir sin hijos y será su hermano Ramiro II el Monje quien tendrá una hija que con tan solo 2 años, Petronila, será casada con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, uniéndose así Aragón y Cataluña, creándose el reino de Aragón con su hijo Alfonso II. Llegamos por tanto al siglo XIII y ya vimos cómo los reinos cristianos se van a aliar para derrotar a los almohades. En el 1212 se sucede esa batalla de las Navas de Tolosa, con la unión de los tres reyes, Sancho VII de Navarra, apodado el Fuerte, ya que por sus restos se ha sabido que llegaba a medir más de 2 metros de altura. En Castilla, los reyes importantes fueron Alfonso VIII, que es el que participó en las Navas de Tolosa, pero fue su hijo Fernando III el Santo el que va a conquistar el oriente de Andalucía. Y en Aragón destaca Pedro II, que es el que va a participar en las Navas de Tolosa, pero será su hijo Jaime I el que herede el trono un año después. Este Jaime I fue apodado el Conquistador. Será este Fernando III el que conquiste las ciudades del occidente de Andalucía. Córdoba en el 1236, Murcia en el 1243 y va a fijar con Aragón la frontera de los dos reinos en la zona de Valencia. También se va a tomar Sevilla en el 1248. En cambio, Jaime I el Conquistador va a ser el que se centre en la conquista de la zona de Valencia y Aragón prefiere seguir su conquista hacia el Mediterráneo, llegando a las Baleares. Y es que entre los siglos XIII y XIV la corona de Aragón construyó un gran imperio mediterráneo. En 1282 destaca Pedro III, que va a incorporar Sicilia. Más tarde, Jaime II incorporará Córcega, Cerdeña y ducados tan alejados como el de Atenas y Neopatria, aunque van a ser rápidamente perdidos a finales del siglo XIV. Llegan incluso a conquistar Nápoles en el 1442. En el vídeo anterior ya vimos también la estructura territorial y política de la corona de Aragón, que evitaba que hubiese un autoritarismo monárquico en Aragón, ya que existía una tradición feudal que consideraba al rey como un primus inter pares dentro de la aristocracia, era como un noble más, pero el primero. Por lo tanto, los reyes van a desarrollar esa teoría pactista que establecía que la autoridad real se fundamentaba en el consentimiento de los gobernados, representado obviamente por las clases dominantes, por los nobles o por las ciudades, que estaban representadas en las cortes.
A pesar de estas limitaciones, los monarcas de la Corona de Aragón trataron siempre de reforzar su autoridad, al igual que hacían los reyes castellanos, llevando incluso a veces a violentos enfrentamientos entre la nobleza y las oligarquías urbanas. Por ejemplo, el rey Pedro IV el Ceremonioso intentó reforzar esta autoridad real con la creación de un cargo de gobernador general, como una especie de virrey en cada uno de los territorios. Pero el Justicia Mayor de Aragón y las Cortes de los distintos reinos suponían ese contrapeso a la autoridad real. Así se crearon en Aragón órganos permanentes como la Diputación del General de Cataluña, creada ya en el siglo XIV, para velar por el cumplimiento efectivo de esos acuerdos que se adoptaban entre el rey y estas cortes y estos nobles. A principios del siglo XV, el rey de Aragón era Martín I el Humano, cuyos hijos mueren todos antes que él, y se abre un periodo de 2 años en el que varias personas se disputaban el trono. La solución va a llegar a través de lo que se conoce como el Compromiso de Caspe en el 1412. Es un compromiso entre las cortes y la nobleza. Se va a elegir a Fernando I de Antequera, que recibe este nombre por haber conquistado la ciudad de Antequera. Y era hijo, este Fernando, de la hermana del rey Martín, que acababa de fallecer, que esta hermana se había casado con el rey castellano, naciendo así la dinastía de los Trastámaras, que después explicará cómo Isabel I de Castilla y Fernando I de Aragón eran primos cuando contraigan matrimonio. Dejamos atrás el reino de Aragón y nos centramos ahora en el reino de Castilla. Nos habíamos quedado con ese Fernando III tras las Navas de Tolosa, que va a conquistar la zona del Valle del Guadalquivir, y será su hijo Alfonso X el que conquiste Murcia. Este rey ha pasado a la historia como el Sabio, ya que fue el mecenas que incrementó aún más esta escuela de traductores de Toledo que estudiamos en el vídeo anterior. Esta escuela fue el puente cultural entre el mundo islámico y la cristiandad, con esos centros de traducción del árabe. También ha pasado a la historia por ser el rey que creó en el 1273 el honrado concejo de la Mesta. Y es que la ganadería pasó a ser la base económica de esas clases más altas, con un fuerte desarrollo de la cabaña ovina, por ser la más adecuada a la escasez de mano de obra en esas grandes zonas despobladas del sur del Duero. La lana merina era muy apreciada en los mercados europeos, por eso esta clase más adinerada se dedicaba a la lana, ya que se sacaba grandiosos beneficios exportándola al norte de Europa. Fue por esta razón que Alfonso X creó el honrado concejo de la Mesta, encargado de la organización y vigilancia de los caminos de este ganado que era trashumante. Se crearon cañadas, que eran lugares donde pasaba ese ganado buscando los pastos y el mejor clima dependiendo de la época del año. A cambio, la monarquía recibía sustanciosos impuestos o alcabalas. El siguiente rey importante después de Alfonso X será su nieto Alfonso XI, que accedió al trono al año de nacer y tuvo una minoría de edad en la que se sucedieron discordias y problemas por el control de esta regencia. En su mayoría de edad demostró grandes dotes de gobierno y gran pericia militar que se manifestaron con la ocupación del estrecho de Gibraltar, llevando a esa victoria en la batalla del Salado en el 1340. También va a participar en la Guerra de los 100 años, esa guerra europea, que va a suponer la ampliación del comercio de la lana y la conquista de nuevos mercados, como el mercado de Flandes en la zona de los Países Bajos. Alfonso XI de Castilla reforzó durante su reinado la autoridad de la corona, mediante el control de la nobleza. Para ello se va a apoyar en las ciudades que estaban enriquecidas por este comercio de la lana. Se casó con María de Portugal, de quien tuvo a su sucesor, Pedro I de Castilla, pero relegó a su mujer a un segundo plano para mantener la preeminencia de su favorita, Leonor de Guzmán, con la cual tuvo 10 hijos, entre ellos Enrique de Trastámara, que acabará reinando como Enrique II de Castilla. Alfonso XI muere en el 1350, por el brote de peste que asolaba Europa desde 1348. Recordad que 1/3 de la población europea murió en esta peste.
Se va a iniciar, por tanto, la Primera Guerra Civil Castellana del 1351 al 1369, cuando Enrique II de Trastámara mate y asesine a su hermano o hermanastro Pedro I de Castilla. De esta manera asciende al trono Enrique II de Castilla Trastámara. Antes ya habíamos hablado que en el reino de Aragón, tras el compromiso de Caspe, Fernando I de Trastámara se hizo con la corona de Aragón. Pues bien, este Fernando I de Trastámara de Aragón era el nieto de este Enrique II de Trastámara, el rey castellano. Esta nueva dinastía de los Trastámara está muy relacionada con la señoralización. Esto significó un gran aumento del poder de los señores y de la nobleza, ya que recibieron tierras, villas, rentas, derechos como el mayorazgo, a cambio de apoyar a Enrique de Trastámara frente a su hermano Pedro. Por eso también a Enrique de Trastámara, Enrique II, ha pasado a la historia como Enrique el de las Mercedes, ya que daba mercedes o mercedes enriqueñas, es decir, tierras, feudos, poderes, a la nobleza. En cuanto al reino de Navarra, va a quedar marginado de esa empresa reconquistadora desde el siglo XII. Y es que este pequeño reino va a sobrevivir comprimido entre el reino de Castilla, Aragón y Francia. Su modelo político era similar al aragonés, es decir, una monarquía pactista, con fueros y cortes muy poderosas que limitaban la autoridad real. En el siglo XV, Navarra fue gobernada por la Corona de Aragón, pero después volvió de nuevo a la órbita francesa. Navarra fue, por tanto, un país eminentemente rural, con una actividad comercial y artesanal, sobre todo limitada por su carencia de salida al mar. La actividad artesanal más destacada fue la ferrería, ya que tenía abundancia en yacimientos de hierro y recursos forestales. Economía y sociedad de los reinos cristianos. La agricultura aumentó su producción al ampliarse la superficie cultivada gracias a esa reconquista, pero seguía siendo muy rudimentaria y básica. En Castilla destacaban los cereales, cultivados con esa rotación bienal, que era la base de la economía alimentaria. En la zona aragonesa también fueron importantes el olivo y la vid. Ya habíamos mencionado que la ganadería pasó a ser la base económica de esas clases altas, principalmente por la explotación de esos rebaños de ovejas merinas, que fomentó Alfonso X creando el honrado concejo de la Mesta. Al inicio del segundo tercio del siglo XIV hubo un enfriamiento climático que mermó las ya escasas cosechas de por sí con ese sistema tan rudimentario. Esta escasez y carestía de los alimentos más básicos, con esa economía de subsistencia atrasada, dio como resultado una etapa de hambre que fue seguida de una epidemia de peste negra que empezó a asolar Europa desde 1348, que va a diezmar la población en toda Europa. Esta epidemia fue más virulenta en la Corona de Aragón, ya que entró a través de estos barcos venecianos. Como resultado, un tercio de la población europea murió. En cuanto a la actividad artesanal, en Castilla prosperó poco, solo en las ciudades más activas de ese Camino de Santiago que hemos dicho en el norte de España. De hecho, la posibilidad de crear una industria textil lanera potente se frustró ante los intereses de los señores y de la monarquía, que estaban más interesados en exportar solo la materia prima en vez de utilizar las ganancias creando industrias. En la zona del País Vasco era importante la minería del hierro, centrada en Vizcaya, cuya producción también se exportaba, y destacan las actividades pesqueras en Andalucía y el Cantábrico. Ya destacaban puertos en la construcción naval como Sevilla o Barcelona en Cataluña. La industria textil sí que fue importante en Cataluña, centrado en la lana, el lino y la seda. Y en las ciudades empiezan a surgir los primeros gremios. El comercio interior fue muy débil por las dificultades en la comunicación, la escasez de esta producción artesanal y los excedentes agrícolas. Se centraba principalmente en las ferias, que eran celebradas anualmente en días y lugares fijos y eran protegidas por monarcas que a cambio recibían impuestos o alcabalas. Destacan las de Medina del Campo, que se celebraban desde comienzos del siglo XV en Valladolid, llegando a tener estas ferias una proyección internacional.
Fue Burgos el centro lanero, donde se centralizaba el comercio de esta lana merina para después ser exportada con barcos por el océano Atlántico, el mar Cantábrico, hasta Flandes. En cambio, el comercio exterior fue más importante en la Corona de Aragón. Recordad que su influencia sobre el mar Mediterráneo era mayor. Una de las actividades más rentables fue el comercio del vino y la sal con Francia. Con el norte de África buscaban el oro y el marfil. Este comercio va a estar impulsado por esa poderosa burguesía que llegó incluso a estar regulada por las asociaciones conocidas como consulados del mar, cuya función era proteger los intereses de los comerciantes creados en estos puertos del Mediterráneo de la Corona de Aragón. En cuanto a la sociedad, podemos decir que se va polarizando en dos grupos principales, privilegiados y no privilegiados. Y el elemento definidor de dicha situación era la posesión de tierras o señoríos. Por debajo del rey nos encontraríamos a los señores, una alta nobleza, los ricos hombres, y esas altas jerarquías eclesiásticas, seguidas por la baja nobleza, hidalgos, infanzones, dedicados principalmente a las armas. Y dentro de la religión también tendríamos que ocupaban segundos cargos en las iglesias o obispados o catedrales. Por debajo ya nos encontraríamos a ese tercer estado, la sociedad en la que estaban los siervos, los colonos, los campesinos, aquellos que no tenían propiedad y tampoco libertades. Pero recordad que esto no era así en todas las partes del territorio, ya que los municipios, esas ciudades que se habían creado tras la Reconquista, sus habitantes eran libres. Por eso, a partir del siglo XI se produjo un renacimiento de la vida urbana. El papel que jugó el Camino de Santiago fue fundamental, tanto por ser la vía de entrada para numerosos repobladores europeos como de tráfico de mercancías. Es en este contexto, en el siglo XII y XIII, en las ciudades aparecen los primeros burgueses que desarrollaban actividades artesanales y comerciales y se enriquecían. Sin embargo, pertenecían al grupo del tercer estado, a ese grupo que carecía de privilegios. Y es que, aunque disponían de riqueza, solo podían aspirar a ejercer cargos en los municipios. En Cataluña recibieron el nombre de ciutadans o patriciado. La crisis de la Baja Edad Media. Los siglos XIV y XV constituyen una etapa crítica en las relaciones sociales. Los campesinos se van a ver afectados por malas cosechas, violencia señorial, guerra, los tributos reales, los diezmos de las iglesias. En la Corona de Aragón, y más concretamente en Cataluña, los señores aplicaron los llamados malos usos sobre los payeses de la remensa. La remensa viene del latín redimentia, que era el pago de un dinero a modo de rescate que debían de pagar los campesinos, los payeses, a su señor para abandonar la tierra. Esto es un ejemplo de uno de los malos usos que hacían los señores sobre los campesinos y siervos. Y es que esta guerra de los remensas está muy relacionada con esa crisis de la Baja Edad Media. Recordad que hubo un periodo en el que el tiempo cambió y se sucedieron hambrunas, que se le juntó además con la peste. Por lo tanto, un tercio, incluso el 40% de la población falleció. Y esto significaba que había menor producción, ¿no?, de productos tanto manufacturados como de la tierra. Y esto significaba a su vez que los nobles ganaban menos dinero. Lo que pasa es que no estaban dispuestos a ello, por lo tanto creaban esos malos usos y asfixiaban económicamente aún más y laboralmente a los remensas, a los siervos, y esto fue la causa para que se revolucionaran. En Castilla también se dio un movimiento similar, conocido como el movimiento irmandiño en Galicia, en torno al 1431 y el 1470. No solo los siervos y el campesinado estaba descontento, sino también esa burguesía adinerada, ya que reclamaban mejores salarios que les permitiesen subsistir. El mejor ejemplo lo tenemos en la ciudad de Barcelona, donde esa alta burguesía que controlaba el comercio de la ciudad va a plantar cara al rey Juan II. Pero como conclusión diremos que en estos conflictos sociales la monarquía intervino en beneficio de sus propios intereses políticos. La Iglesia, que era también privilegiada, permaneció junto a la monarquía. Recordad que cobraba esos impuestos a través del diezmo. Vamos a terminar el vídeo explicando de dónde provienen los reyes católicos Isabel I y Fernando II de Aragón.
Hemos visto cómo llegó a Castilla la dinastía de los Trastámaras después de esa guerra civil en la que Enrique mata a su hermano o medio hermano Pedro I. Será el hijo de este Enrique II de Trastámara, rey de Castilla, Juan I, el que se case con la princesa de Aragón, hermana de ese Martín I el Humano de Aragón, que murió sin descendencia. Y por esa razón se llegó al compromiso de Caspe en Aragón, siendo elegido finalmente uno de los hijos del rey castellano, el segundo hijo, Fernando de Antequera, creándose así el reino de Fernando I de Aragón. El primogénito de Juan I será Enrique III, que será el rey de Castilla. Después vendrá Juan II de Aragón y Juan II de Castilla. Y son estos dos los que tendrán como hijos a Isabel I de Castilla y a Fernando II de Aragón, que como veis eran primos. De hecho, antes de ser elegida monarca, se sucedió una guerra civil con su medio hermano, Enrique IV, y con la hija de este, Juana la Beltraneja. Se sospechaba que Juana no era hija de Enrique IV, conocido como el Impotente, sino de Beltrán de la Cueva. Además, Isabel contaba con numerosos apoyos dentro de la nobleza. De hecho, en 1565, cerca de Ávila, un grupo de grandes nobles castellanos creó un monigote del rey Enrique IV de Castilla y proclamó rey en su lugar al hermano de Isabel, Alfonso, que después falleció. Esto se conoce como la farsa de Ávila y va a dar comienzo a esta guerra de sucesión entre los partidarios de Isabel o el hermano Alfonso, aunque falleció rápidamente, o Juana la Beltraneja. Finalmente, como ya sabéis, será Isabel I coronada reina y se casará con Fernando II, pasando a la historia como los Reyes Católicos.